En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros, ven Espíritu Santo. y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, el himno de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es una convicción de las cosas que se esperan y argumento de las que no se ven. Vamos a explicar esta definición acerca de la fe de la carta a los Hebreos. La fe es, para el autor sagrado, aquí la palabra griega que emplea es, en el texto griego, hipóstasis. Hipóstasis es una palabra griega que etimológicamente quiere decir, en latín, sustancia. Y hipo es debajo, hiper en griego es por encima. Hipóstasis es debajo de. Y estasis, que significa, equivale a sustancia, es la sustancia, la realidad que está por debajo de las apariencias, por debajo de las figuras. Hay una realidad que está ahí escondida. De suyo, cuando se habla de Cristo, la unión hipostática, la unión fue en la persona. Las apariencias son de hombre hacia afuera, pero la realidad que hay dentro de Cristo es que es una persona divina. Lo mismo ocurre en la Eucaristía. Las apariencias hacia afuera parecen pan, pero dentro la sustancia es el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor. Pues eso es la fe. La fe es la sustancia, la realidad que está escondida detrás de las apariencias, porque mis ojos ven pan, pero se engañan mis ojos, porque la realidad, la sustancia hipo que está debajo de los accidentes del pan es otra realidad. Esto mismo lo voy a explicar ahora de cara a otro ejemplo para que lo entiendan, ¿no? La palabra griega que emplea aquí el autor sagrado, hipóstasis, es la realidad que está escondida detrás de las apariencias. El episodio de la elección de Saúl para rey de Israel
Dios hace que al papá de Saúl se le pierdan las asnas. El papá de Saúl lo manda que vaya a buscar las asnas por el campo. Está 3 días buscándole, no las encuentra. Pero se encuentra con el profeta Samuel, y en aquel instante el profeta Samuel lo unge rey de Israel. Detrás de las apariencias humanas diríamos, Dios permitió un mal, se le perdieron las asnas a su padre, y encima perdió 3 días y no las encontró. Pues detrás de esas apariencias hay una realidad que subyace, una sustancia. Dios quiso positivamente que ocurriese todo eso para elegir a Saúl rey. ¿Comprenden? Es la realidad que está escondida detrás de las apariencias o realidades que ocurren alrededor nuestro. Nuestra gran crisis de fe, ¿saben cuál es? Que yo me quedo en las apariencias. Padre, mire, por más que usted me diga, yo veo pan. Usted querrá decirme todo lo que quiera, pero a mí la razón me dice que ahí hay pan. Pero la fe te dice la sustancia que hay detrás de esas apariencias. La fe es un conocimiento que va por encima de la sola razón. La razón tiene un límite. Por eso la palabra de Dios y la Sagrada Escritura no se entiende con la sola razón. Si tú quieres entender a Dios con la sola razón, es un instrumento no adecuado. No hay proporción entre Dios y la sola razón. La razón necesita el auxilio de la fe. Porque la fe Dios te da la fe para capacitarte y que tú puedas alcanzar el conocimiento de lo sobrenatural. Y precisamente porque no empleamos la fe, tenemos muchos criterios humanos en materia de fe. E interpretamos las cosas de orden sobrenatural como si fuesen cosas de orden natural. Es que no me está hablando Dios del orden natural, me está hablando del mundo sobrenatural. Y para eso tú necesitas el conocimiento sobrenatural, la fe. Repito el texto de la carta a los Hebreos. La fe es una hipóstasis, en griego, una realidad que está escondida de las cosas que se esperan, la prueba de las realidades que no se ven, dice la carta a los Hebreos. Hay una realidad que no se puede ver con la razón o que no es tangible, no es palpable por los sentidos. Lo que cae en el campo de la fe no es perceptible por los sentidos. Por eso tú, para creer en Dios, tú piensas que tienes que sentirte firme. Y ahí comenzar a creer, ¿no? Y Dios te exige ponerte sobre un piso que no tiene piso, que no tiene fondo, y que resulta que es un riesgo, un salto mortal, la fe. Porque no es evidencia la fe. Si es evidencia, eso es razón. Fruto del discurso, del razonamiento. Precisamente la fe es algo que no se ve, que no lo puedes palpar con los sentidos. En filosofía, la sustancia es distinta de los accidentes. La realidad opuesta a las apariencias, a los fantasmas. La fe no es una ilusión, es una realidad. Sí, pero todavía no. Así decía el padre Molina. La fe es esto, sí, pero todavía no. El cielo ya es mío por la gracia, pero todavía no se ha roto la tela de ese dulce encuentro. El cielo es mío, sí, pero todavía no. En plenitud. El reino de Dios ya está aquí, pero todavía no ha llegado a su cumplimiento perfecto. Es una posesión anticipada. Hay en la fe da seguridad. La fe da seguridad, es solidez, estabilidad. Yo no sé cómo, pero el Señor arreglará.
yo no estoy en el cielo, pero Dios me hace experimentar y sentir, el reino de Dios ya está aquí. Ya lo poseo en germen, ya lo poseo en potencia. Ya lo poseo el futuro como presente. Eso te hace vivir la fe con perspectiva de eternidad y te hace ya como poseer el cielo, aunque todavía no estés en el cielo. La fe significa en la carta a los Hebreos, el sentido es lo que está en el fondo del alma a modo de principios inamovibles que sostienen la esperanza, pero con el sentido de seguridad, de firmeza, de confianza y garantía de las cosas que se esperan. La mujer hemorroísa, San Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48, se decía: con tan solo tocar el manto, yo quedaré curada. Esta mujer tenía fe, la realidad le decía, la realidad tangible le decía que llevaba 12 años con hemorragias, que había gastado todo su dinero con médicos, la habían desahuciado y que ya no tenía remedio. Eso le decía la razón. Y la razón le decía también que era inoportuno completamente que de algo tan aparentemente tan inútil, un manto, tocar el borde de un manto y voy a quedar curada, lo que no han podido todos los médicos, lo que no ha podido todo el dinero que me lo he gastado. Eso es la realidad, la razón. Esa te habla la razón. Y la fe que te dice: basta, persona divina, Jesús, que yo toque el manto, el borde de su manto, aunque no lo toque físicamente a él, yo sé que voy a quedar curada. ¿Qué fe tenía esta mujer? Veía una realidad que la razón decía, ilusa, un fantasma. ¿Y qué hizo aquella mujer? Vean qué bonito este pasaje. San Mateo capítulo 9, versículo 21 también narra el mismo episodio. Se acercó por detrás, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, le estrujaban, como no podía llegar del todo hasta él, alargó su mano, lo metió entre la muchedumbre y tocó el manto de Jesús, y al momento salió una fuerza que paralizó todas sus hemorragias. Llevaba 12 años enferma, había quedado en la pobreza, y dijo Jesús: ¿quién me ha tocado? Y como todos lo negasen, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, pero ¿cómo que quién te ha apretado? Si todo el mundo te está apretando, todo el mundo te está tocando. San Pedro hablaba de, el pobrecito no entendía, ¿no? ¿A qué se refería Jesús? Porque Jesús decía: miren, alguien me ha tocado de forma distinta. Todos rodeaban a Jesús, todos intentaban tocarle, pero el tocar de aquella mujer fue un tocar distinto al tocar de todos. Muchos escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Pero solamente el que escucha la palabra de Dios con fe, la palabra de Dios le transforma y cambia. Muchos apretujaban a Jesús, pero solo una mujer de fe le robó un milagro casi sin darse cuenta a Jesús. Casi sin darse cuenta. ¿Caen en la diferencia de lo que hace la fe? Por eso muchos también, San Marcos, hay otro pasaje que fue precisamente del Evangelio de esta semana pasada, que decía que le ponían muchos inválidos al borde del camino y los que conseguían tocar el borde del manto de Jesús quedaban todos curados. Y San Marcos dice que solamente los que tocaban el borde del manto de Jesús. Dice que le llevaban muchos en ese pasaje que lo leíamos en esta semana pasada, pero solamente hace referencia a que los que tocaban el manto quedaban curados. Al Señor hay que tocarle con un modo distinto al que lo solemos tocar. Hay que oír su palabra de un modo distinto al que solemos oírlo, desde el punto de la fe. Cuando tú quieres racionalizar, hay muchos que quieren racionalizar la fe. Tú despojas el contenido de la fe y por lo tanto te quedas con una religión humana
liberal, que se contenta con el mínimo, que no quiere exigencias y grados de perfección, te contenta con la mediocridad y la superficialidad, y el axioma que repetimos continuamente, Dios no obliga. Esto Dios no lo prescribe. Eso habla de tu mediocridad. Y precisamente porque no aspiras a más, te vas a quedar en menos. La fe eso es superior a la sola razón. El episodio de esta hemorroísa, vean, qué bonito. Dijo Jesús, ¿quién me ha tocado? Y San Pedro, todo el mundo empezó a negarlo. Porque todo el mundo le tocaba. Y dijo Pedro, pero Señor, ¿cómo dices que quién te ha tocado si todo el mundo te está estrujando? Si todo el mundo te está oprimiendo. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Alguien me ha tocado de forma distinta. El creer en todos no es igual. El creer en todos no es igual, admite grados. Pobre mujer, aquella no sabía dónde meterse. Y al verse descubierta, se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo por qué le había tocado y cómo al punto había sido curada. Y él le dijo, hija, tu fe, tu convicción, tu creer te ha curado. Vete en paz. ¿Comprenden? Qué grande es el poder de la fe, porque no fue un milagro que Cristo quiso hacer de forma directa, diríamos. No fue algo que Él con su voluntad dijo, cúrate mujer, ¿no? Le arrebató a aquella mujer un milagro a Jesús. Se lo arrebató. Convicción. Dice la carta a los hebreos que la fe es la convicción de lo que no vemos. Del latín convictio convictionis, convencimiento, seguridad y adhesión del alma desde un punto de vista intelectual. La fe es, por consiguiente, la convicción de que existen las cosas que esperamos, o si se quiere, una garantía intelectual de las cosas que aguardamos. Repito la frase, aunque yo no sé cómo, pero el Señor va a arreglar. El Señor va a arreglar. Esa es la convicción que da la fe. Si yo tocase solo el borde del manto, voy a quedar curado. Vamos a otro episodio precioso también, la fe del centurión. Vean qué fe más también que por la misma línea. Va y le pide a Jesús que por favor cure a un servidor suyo, a un criado, ni siquiera era hijo suyo, al criado del centurión. Y Jesús le dice, vamos a casa, vamos a tu casa. Y el centurión le dice, Señor, no hace falta, basta una palabra tuya y mi siervo quedará curado. Y Jesús alabó, engrandeció la fe del centurión, porque la mujer aquella dijo, si toco el manto, contacto físico, algo tangible. Es una fe que todavía se basa en lo contacto físico. Pero la fe de aquel centurión superaba a la de la hemorroísa, porque ya no solo tocar el manto, es que basta que a distancia, tú digas, quede curado y mi siervo va a quedar curado. Porque yo, centurión, los centuriones eran una especie de pequeños capitanes romanos que tenían debajo suyo centurias, 100 hombres bajo su mando. Por eso se le llama centurión. Él dice, si yo le digo a un soldado, ve y va, y ven y viene, al solo mandato por la autoridad que poseo sobre un hombre, tú que eres Dios, que tienes el poder sobre las leyes naturales, no hace falta la presencia física. Basta que digas, hágase y se hace. Basta que digas, deshágase y se deshace. ¿Comprenden? La correlación entre el centurión, la autoridad y Cristo Jesús como Dios. Y Jesús dijo, alabó al centurión, qué grande, hágase como tú quieres.
porque el poder y la omnipotencia de Dios se acomodan a tu confianza y a tu fe. Decía San José Benito Cotolengo, a una confianza ordinaria, común, una providencia ordinaria, común, y a una fe confianza extraordinaria, una providencia extraordinaria. Esto fue lo del centurión. Vamos, no hacía falta el contacto físico como en la hemorroísa, fue un grado superior en la fe. Basta tu palabra y va a quedar curado mi criado. Oh Señor, aumentanos la fe, decían los apóstoles. Y es la bienaventuranza que hoy alaba San Lucas. Bienaventurada tú, Virgen María, y bienaventurada en ti todos los que creen, porque recibirán las promesas del Señor, se cumplirán lo que espera, lo que aguarda, se llevará a cabo. La fe es, por consiguiente, la convicción de que existen las cosas que esperamos. Humanamente hablando, ahora vean, sigo con el episodio de la hemorroísa, porque antes de curar a la hemorroísa, Jairo había ido a buscar a Jesús para curar a su hija única de 12 años, que estaba a punto también de morirse. Y narra San Lucas y San Mateo que cuando Jesús iba de camino acompañando a Jairo y a aquella multitud que le rodeaba, la hemorroísa le detuvo y le robó aquel milagro. Y entonces, justo cuando acababa de curar a la hemorroísa, que llevaba 12 años con hemorragias, llega un criado de Jairo y le dice, ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Humanamente hablando, era Jairo para enojarse con la hemorroísa, lo entretuvo, lo detuvo por el camino e impidió que llegase a tiempo para hacer el milagro de que no muriese su hija de 12 años. Pero aquí el Espíritu Santo, hay un paralelo entre los 12 años de la hemorroísa y los 12 años de la niña. Si Jesús puede curar una enfermedad incurable de 12 años, podrá volver también a la vida a una niña de 12 años. Las leyes de la naturaleza están Dios manda sobre ellas. Dios manda sobre las leyes de la naturaleza. Dice al mar, cállate, y se calla el mar. Ven, Lázaro, sal del sepulcro, y viene y sale. Todo poder, la omnipotencia de Dios, la tienes de tu lado, de tu parte. Pero tienes una fe de miope. Es una fe de miope la que tienes. No ves. Porque en realidad en la fe no hay que ver. Es que no hay que ver. Es que hay que creer. Creer. Y cuando te ve dudas, cuando el Señor ve dudas en ti, te quedas mudo como Zacarías. Es decir, te da la mudez o te da otra cosa, pero es una manera de hablar. Por tu falta de fe. Humanamente hablando, todo aquello era para impacientar a Jairo, que le había pedido a Jesús que fuese a su casa y curase a su hija única de 12 años, y a punto de mujer, y esta mujer ahora lo entretiene. Estaba Jesús hablando cuando uno de la casa del jefe de la sinagoga llega diciendo, tu hija ha muerto, no molestes ya al maestro. Esto era para desanimar a cualquiera. Jesús, que lo oyó, le dijo, dirigiéndose a Jairo, hay que hacer una composición de lugar. No me lo dice el Evangelio, pero esto es una composición de lugar, me dice lo sustancial. Seguramente que Cristo estaba allí frente a Jairo, escuchó lo que le decía el otro, y para quitarle toda tentación de desánimo, lo habrá mirado con cariño y amor el maestro, y le habrá dicho, esto sí lo recoge el evangelista, no temas, tú tan solo ten fe, y se salvará. ¿Acaso no has visto que si tengo poder para curar a una mujer que llevaba 12 años con flujos de sangre, cuánto más puedo curar a una niña de 12 años en el comienzo de la vida? Y Jairo no chistó lo más mínimo.
No dijo ni pío, ni esta boca es mía. Se fió completamente. No temas. Tú tan solo cree. Tú tan solo cree. Y efectivamente, fueron a la casa de Jairo, encontraron a la niña, habían ido las plañideras. Era costumbre de los judíos que preparaban los cantos fúnebres y llamaban a las plañideras, como ya estaba todo preparado, como suele ocurrir cuando sabemos que una persona está desahuciada, vamos preparando todo. Estaba todo preparado, el cortejo fúnebre para aquella niña. Y Jesús sacó a las plañideras de la casa y dijo, no, la niña duerme. Talita cumi, levántate. A ti te lo digo, niña, levántate. Y ante el asombro de sus propios padres y Santiago y Juan, porque Jesús se había metido en la habitación de la niña solamente con unos cuantos apóstoles, y a todos les impuso el silencio, que no dijesen nada a nadie. Pero era tan evidente el milagro, estaba todo el cortejo fúnebre y toda la gente esperando para ya estaba amortajada, pues todo el mundo se enteró, aunque Cristo imponía que no lo dijesen a nadie. Creer significa dar el asentimiento a una cosa debido a la autoridad o al testimonio de otro, que en este caso, como es Jesús, Dios el que lo dice, lo tengo que creer a pie juntilla. Luego, la fe es en general el firme asentimiento a alguna cosa por la autoridad de otro. Decían de Jesús, nadie ha hablado antes como este hombre, y hablaba con autoridad, una autoridad fundada en su divinidad. La fe teologal se puede considerar como hábito y como acto. La fe habitual es permanente y existe ya en los niños bautizados. La fe actual es pasajera y existe en el que hace un acto de fe. Los teólogos distinguen entre fe habitual y fe como acto. Fe habitual es la que tiene toda alma que de suyo está en gracia de Dios, en gracia santificante. Incluso dicen más, basta que el bautismo, que yo tenga el bautismo y ya tengo la virtud infusa de la fe. Lo que pasa que aunque yo esté en pecado mortal, la fe como virtud sigue ahí, no de suyo no desaparece como hábito, aunque no está activa, no está en germen, en semilla, no se ha desarrollado. La tengo esclavizada, como encerrada, no dejo que actúe la fe en mí, el pecado mortal. Y dicen los teólogos que solamente el hábito de la fe desaparece completamente del alma con un acto contrario a la misma fe, contra la virtud de la religión. La fe teologal como virtud se define así: hábito sobrenatural infuso con que el hombre está dispuesto para sentir firmemente a las verdades reveladas por Dios, por la autoridad del mismo Dios que las revela. El hábito de fe se pierde solo por el pecado de infidelidad, o sea, de herejía, que se opone directamente a la fe, pues el acto con que el hombre se aleja del camino de la fe destruye el hábito de ella. Por tanto, si alguien omite culpablemente hacer un acto de fe, o si alguien niega exteriormente solo la fe, ciertamente peca contra ella, pero no pierde el hábito de la fe, porque no se aleja del camino de la fe. Será un pecado mortal en ese caso, pero no pierde el hábito de la fe. El hábito de la fe se suele llamar luz de la fe, pues como al entendimiento con el que conocemos las verdades de orden natural se les llama luz natural, así la potencia con la que abrazamos las verdades reveladas se les llama luz sobrenatural. La fe habitual puede ser, aquí viene una distinción teológica, la fe habitual puede ser viva o se le llama informe, formada o informe,
viva cuando el alma está en gracia, informe o muerta cuando el alma está en pecado mortal. A la fe informe no se le llama muerta porque no pueda y deba ejercitarse en actos de fe, por supuesto sobrenaturales, pues es una verdadera virtud y una fe verdadera, sino que se le llama muerta porque el fiel que todavía no está justificado carece de verdadera vida sobrenatural, la cual existe solo donde se pueden ejercer actos meritorios para la vida eterna. Y el acto de fe en esos casos no será meritorio porque si no estoy en gracia de Dios, tengo que ponerme en gracia de Dios para que esos actos de fe sean meritorios ante Dios. Perdón que esta parte es un poco abstracta, pero es para fundamentarles de forma teológica y describirles en qué consiste la fe. Esta descripción de la fe encontró una realización perfecta en María. El momento decisivo fue la anunciación. El misterio de la encarnación supera la razón, pero no repugna a la razón, porque por parte de Dios no hay inconveniente ninguno. Él es el autor y dueño de las leyes de la naturaleza y puede cambiarlas si quiere. Que María conciba en su vientre sin concurso de varón, eso para Dios no es imposible, porque Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, del hombre y la mujer. Y si Dios ha establecido que solamente mediante la unión conyugal puedan concrear una nueva vida, Dios también puede hacer, si Él quiere, que una vida nueva surja en un vientre virgen de forma milagrosa, porque Él es el dueño de las leyes de la naturaleza. Pero el misterio de la encarnación, el misterio de la virginidad de María, pertenece al orden de la fe, no al orden de la razón. Y con la sola razón no lo puedes entender la perpetua virginidad de María, su maternidad virginal, solo desde la fe, porque Dios lo puede hacer. Y es infinitamente sabio y tiene 1000 caminos. Tiene 1000 caminos. Repito, nuestro gran problema es que queremos racionalizar la fe. Nos pasa como San Agustín, que no entendía el misterio de la Santísima Trinidad y por eso no lo aceptaba todavía, el misterio de la Santísima Trinidad, porque no lo entendía. Quería entender la Trinidad con la razón y como no alcanzaba, no se acababa de convertir. Las palabras de Isabel a María, feliz la que ha creído, se refieren en primer lugar a este instante, la anunciación. Aunque toda la vida de María fue un constante peregrinar de la fe, desde la encarnación hasta el Calvario. Pero volvamos a ese primer instante. En la anunciación María se ha abandonado en Dios completamente, manifestando la obediencia de la fe a aquel que le hablaba a través de su mensajero y prestando el homenaje del entendimiento y de la voluntad. Ha respondido a Dios en su mensajero, porque Dios siempre usa de mediaciones. Esos son los patriarcas, los profetas, los apóstoles, el Papa y los obispos y los superiores concretos de cada uno. Dios ama la obediencia, pues es el modo como Dios manifiesta su voluntad a los hombres. María ha respondido, por tanto, con todo su yo humano, femenino, ha comprometido toda su existencia. Y en esta respuesta de fe estaban contenidas una cooperación perfecta con la gracia de Dios que previene y socorre y una disponibilidad perfecta al Espíritu Santo que constantemente está perfeccionando con los dones, la fe la está perfeccionando constantemente. Y por medio de la fe, María se confió a Dios sin reservas y se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo. La actitud propia de la fe, de la que venimos hablando, intentando definírselas,
exige abandono, exige confianza, sumisión, disponibilidad total de cara a Dios. Y ya sí, pero todavía no. Es una seguridad lo de la hemorroísa, lo de Jairo. Señor, eso ya es mío, aunque yo sé que todavía no. Porque aunque no lo pueda tocar y no lo pueda explicar con la sola razón, la fe ya lo tiene ausente, presente, aunque ausente, pero como si presente estuviera así. Esa es la posesión del cielo y la posesión de aquello que aguardamos y esperamos de parte de Dios. Voy a terminar ya esta conferencia con un pequeño ejemplo, un cuentito, que recoge un poco cómo suele ser nuestra fe. Y esta historia se titula Fe y paraguas. Escuchen la moraleja. En un pueblecito de zona rural, campo, se produjo una larga sequía que amenazaba con dejar en la ruina a todos sus habitantes debido a que subsistían con el fruto del trabajo del campo. A pesar de que la mayoría de sus habitantes eran creyentes, ante la situación límite, el Señor te va a poner en muchas situaciones límites para probar tu fe, marcharon a ver al cura párroco y le dijeron: Padre, si Dios es tan poderoso como usted dice, pidámosle que envíe la lluvia necesaria para revertir esta angustiosa situación de sequía. Está bien, dijo el señor cura párroco, le pediremos al Señor, pero de parte de ustedes deberá haber una condición indispensable. Díganos, Padre, ¿cuál es? Respondieron todos. Hay que pedírselo con fe, con mucha fe, contestó el sacerdote. Así lo haremos, Padre, y además también vendremos a misa todos los días. Una promesa, una manda. Los campesinos comenzaron a ir a misa todos los días, pero las semanas transcurrían y pasaban y la lluvia esperada nunca llegaba, no se hacía presente. Y un día fueron todos a enfrentar al cura párroco y a reclamarle: Padre, usted nos dijo que si le pedíamos con fe a Dios, que enviaría las lluvias. Y ya ve, ¿en qué han quedado nuestras peticiones? Han pasado semanas, varias semanas, y no obtenemos respuesta alguna. Y el sacerdote les dijo: hijos míos, ¿han ustedes pedido con fe verdadera, con fe auténtica? Sí, por supuesto, respondieron al unísono todos los campesinos. Y entonces les dice el sacerdote: si hubiesen pedido con fe verdadera, díganme, ¿por qué durante todos estos días que han venido a Santa Misa, ni uno solo de ustedes ha traído un paraguas? Si era tal la fe que tenían de que realmente iba a llover, ¿por qué ni siquiera uno solo de ustedes trajo el paraguas ni un solo día? Esto, que parece un cuento, no es un cuento. Es la historia real de lo que nos sucede y de lo que nos pasa. Sí, yo tengo fe. Pero en la práctica, no tengo fe. No tengo confianza. ¿Por qué? Porque ya sí, pero todavía no. Pues aunque todavía no aparezcan las nubes, pues yo llevo el paraguas. ¿Por qué? Porque ya sí, ya es mío eso que el Señor ha prometido, solo en la medida en que yo colabore con su providencia. Que yo me ponga en camino. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que yo te voy a mostrar y te voy a multiplicar la descendencia como las estrellas del cielo y la arena de las playas marinas. Y Abraham ya era anciano de más de 90 años. Y su mujer también anciana. Y su mujer era estéril. Y además de que eran triple impedimento, todavía no le había nacido ningún hijo a Abraham. Y el Señor ya le promete eso a Abraham: ponte en camino. Y Abraham se pone en camino sin todavía ver al hijo de la promesa. Pero eso es la fe. Ya sí, pero todavía no.
Repito la frase porque repetía mucho el padre Molina. Ya es mío, ya el Señor lo ha dicho, ya te lo ha prometido, eso se va a hacer. El cuándo, el cómo, el dónde va a suceder, eso dejáselo a Dios. Ya sí, pero todavía no. Voy a poner un ejemplo también práctico. Es como cuando ustedes piden algo a Dios y les pasa como a los pobres campesinos, se empiezan a impacientar. Que pasan semanas, pasan meses y pasan años y han estado pidiendo una gracia y parece que el Señor se ha olvidado de ustedes. No, no. Ya es tuya. Esa petición ya es tuya. ¿No ves que el Señor ha dicho, pedid y recibiréis? Y que no se puede dejar de cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios está, antes pasarán cielo y tierra, antes que dejar de cumplirse la más mínima iota, que es el simbolito que se pone como el acento en castellano agudo que solemos usar nosotros. Antes pasarán cielo y tierra que deje de cumplirse una sola palabra que está escrita en la Sagrada Escritura. Ya sí, ya es tuya esa petición, pero todavía no. Todavía no. Ya llegará su momento. El padre Germán Cohen pedía una y otra vez por la conversión de su madre judía. Murió y a los ojos humanos parecía que Dios había desoído su oración. Y a través del cura de Ars, un día 8 de diciembre, te va a llegar una carta que te va a disipar todas tus dudas. Y en esas cartas la revelación privada a una religiosa de cómo Dios había hecho que la mamá del padre Germán Cohen, el último momento antes de morir, se convirtiese. Eso que tú has pedido, padre Germán Cohen, ya es tuyo, aunque todavía no, y aunque tú no lo veas con tus ojos humanos. Dios no puede engañarnos con lo que ha dicho y se ha comprometido con nosotros en la Sagrada Escritura. Por supuesto que Dios lo que no hará, Dios no hace cosas contradictorias, eso nunca lo hará Dios, ¿no? Porque si yo le pido un imposible a Dios que va contra su misma ley, eso se sale de su misma ley sobrenatural incluso. Es como los que dicen, no, Dios es tan bueno que todos nos vamos a salvar. Igual da estar conviviendo o no estar conviviendo. Ya eso ya no es, eso es tentar a Dios, a su providencia, a su justicia y a su misericordia. Dios es bueno para conseguirme la gracia de la conversión, pero no para que yo siga en pecado o yo siga en mi mediocridad y justifique mi pecado y mi mediocridad bajo el lema de que Dios es bueno para seguir viviendo según mis pasiones. Eso Dios no lo va a avalar. Se opone a su misma ley natural, a la ética, de las costumbres y los modos de proceder con rectitud de los hombres. Pidamos pues como los apóstoles, Señor, aumentanos la fe de María, danos esa fe que tenía ella. Ya para terminar y pasar a la Santa Misa, esta mañana recomendé 2 libros, Meditaciones sobre la Santísima Virgen María, el padre Villar, meditaciones sencillas de todos los temas relacionados acerca de la Virgen, y para amarla más, conocerla más, y para eso leer, ir formándote poco a poco con buenos libros. Meditaciones sobre la Santísima Virgen del padre Villar, también un folletito, Paz y Alegría. Toca lo relacionado con estos temas, paz y alegría, qué es lo que comunica la paz y la alegría del hombre, dónde se encuentra esa paz y alegría, y también algunas normas o consejos de cómo llegar a esa paz y esa alegría, que por supuesto se encuentran y se hallan en Dios. Paz y alegría. La revista del Benjamín para niños y la revista de la Prensa Dominical. Con motivo del inicio de la Cuaresma, estamos recomendando el rezo del Vía Crucis todos los viernes de la Cuaresma. A ver si los practican y puedan ayudarse o bien del audio o de vídeo, en sistema de DVD o DVD, como suelen ustedes llamarlo.
Santo Vía Crucis. Este miércoles tendremos el inicio de la Cuaresma, impondremos la ceniza aquí a las 6 de la tarde en la Santa Misa y habrá el viernes 19 vigilia por el inicio de la Cuaresma a las 9 horas, y los que puedan venir a ser ejercicios espirituales, pues también el día 19 comienza una tanda de ejercicios espirituales aquí en la casa. Todas las conferencias del retiro son grabadas, por si alguien quiere adquirirlas, así colaboran con los medios de comunicación. Lo mismo, recordarles que estamos preparando peregrinación a Italia. Se ha cambiado por diversas circunstancias de mayo a octubre, del 18 al 27 de octubre. Los que quieran acompañarnos pueden preguntar también en la recepción, y el 18 de abril será la beatificación del Padre Francisco de Hoyos en el santuario de Valladolid, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. También pueden preguntar en la recepción las personas que lo deseen, que estén interesadas en acudir. Nada más, ahora tenemos ya la Santa Misa.